hermanos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema de la iglesia, y ser iglesia es orar. Ser iglesia es clamar también por aquellas personas que necesitan. Y quiero aprovechar en este momento para poder orar. Y vamos a orar por Cristel Romero. Es interesante que Cristel Romero es una niña de 9 años. Es una niña de 9 años y esta niña tiene una enfermedad. Y es una enfermedad que el Señor puede restaurar y que el Señor puede quitar, puede restaurar la salud. Y esta enfermedad es la leucemia. Es una niña de 9 años que tiene leucemia y todo parece indicar que va a ser operada. No aquí en el país, va a salir fuera del país y le van a hacer un trasplante de médula. Así que yo quiero invitarles a que podamos unirnos juntos en oración por Cristel. De hecho, Cristel está aquí. Esta niña está aquí con nosotros y vamos a orar por ella. Vamos a clamar por ella. Vamos a clamar al Señor para que Él haga su voluntad. Para que Él haga su voluntad. ¿Me acompañan a orar? Cristel está acá adelante, está allí. Déjemela nomás allí, no hay ningún problema, déjala allí. Usted es la mamita, abrácela a ella mientras nosotros oramos. Y únase también con nosotros a orar. Oremos, por favor. Señor Dios del cielo, Señor Dios de la tierra, he aquí, Señor, tu presencia es el cielo para nosotros. Y rogamos, Padre amado, que venga tu reino. Venga tu reino, Señor, a este lugar. Y para gloria y para honra tuya, Señor, sea exaltado el nombre poderoso de Jesús. Y oh Jehová, rogamos delante de ti que haya sanidad completa en la vida de Cristel. Señor, que sea renovada su sangre, que sea renovada, Señor, todo su ser, todo su cuerpo, por el poderoso nombre de Jesucristo. Y oh Jehová, que toda enfermedad, cualquiera sea su nombre, leucemia, cáncer, en el nombre de Jesús, Señor, se sujete a tu voluntad. Y en el nombre de Jesús, Padre, nuestro clamor delante de ti es: sánala para gloria de tu nombre, para exaltación de tu nombre. Oh Jehová, que la enfermedad deje en el nombre de Jesús el cuerpo de Cristel. Y oh Señor, si tú lo quieres, que no sea necesario, Señor, ninguna operación, sino que, Padre, tu mano poderosa la toque y sea restaurada. Y si hay alguien más aquí en este lugar que está padeciendo enfermedad, Señor, clamo a ti por el poder del nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, toda dolencia, todo dolor, toda enfermedad, en el nombre de Jesús, cesa y se aparta por el poder del nombre de Jesucristo. Y si es una enfermedad impuesta por el enemigo, en el nombre de Jesús, esa atadura maligna, en el nombre de Jesús, es deshecha. Y dejas las generaciones en el nombre de Jesús. Y hay sanidad para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro Dios es vida y Él haga su obra completa en el nombre de Jesús. Amén. Les invito, por favor, que me acompañen.
Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 2. Y vamos a dar lectura a los versículos desde el 37 hasta el 47 de Hechos capítulo 2. Y antes de leer estos pasajes, creo pertinente el poder mencionarles de que Hechos capítulo 2 es el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo había dicho a sus discípulos. Él les hizo una promesa y Hechos capítulo 2 es el cumplimiento de esa promesa. Unos días antes de que Jesús sea muerto en la cruz, el Señor Jesús viene y le dice a los discípulos que no los iba a dejar huérfanos. Él les dice: no os dejaré huérfanos, sino que os daré otro consolador. Y es maravilloso que el Señor Jesús diga la palabra otro, diciendo de que era alguien igual a Él, en esencia, en poder, en naturaleza. Les daré otro consolador, el cual está con vosotros. Y me gusta de igual manera la manera en cómo hace ese juego de palabras, porque Él dice, el cual está con vosotros, pero luego Él dice, pero estará en vosotros. Como dando a entender de que estaba el Espíritu Santo con ellos, pero aún el Espíritu Santo no estaba en ellos, aún no estaba en ellos. Y Él dice, yo les daré otro consolador, el cual estará en vosotros, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, el Espíritu de verdad, y Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. En Hechos capítulo 1, ya en nuestro Señor Jesucristo resucitado, en cambio allí viene y le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta el cumplimiento de la promesa. Y ellos se quedan en Jerusalén, y ellos están en un lugar, están en un aposento, y ellos están buscando el rostro del Señor en espera del cumplimiento de la promesa. Y eso lo narra Hechos. Hechos dice que estaban este grupo de personas allí, y de pronto en el lugar donde ellos estaban viene un viento regio, un viento fuerte, con un estruendo tenaz que se escucha en todos los lugares de Jerusalén. Y dice que sobre cada uno de los que estaban allí en ese lugar se posan sobre ellos como lenguas de fuego, sobre cada uno de ellos. Y el cumplimiento de que el Espíritu Santo iba a estar en ellos se cumple, y el Espíritu Santo viene en ellos y el Espíritu les da la capacidad de hablar otros idiomas. Habían personas de diferentes lados, de diferentes países, que hablaban otro dialecto, otro idioma, y todos los que estaban allí podían escuchar las maravillas de Dios en su propio lenguaje, en su propio idioma. Y ellos hablaban acerca de las maravillas de Dios. Y allí, cuando ellos comenzaron a hablar de esa manera, tomados por el Señor, tomados por el Espíritu, hubieron algunas personas que empezaron a decir, estos están borrachos. Estos están borrachos. Y el apóstol Pedro, el cual había negado no hace muchas semanas atrás a Jesucristo, él se levanta y él dice, no, hermanos míos, no es que están borrachos. Lo que sucede es que se cumple lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré mi espíritu y vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros hijos tendrán visiones. Y él comienza a hablar acerca de Cristo. Y él les dice a ellos, y a ese Cristo al cual ustedes crucificasteis, el cual ha resucitado, ha cumplido la promesa dicho por Joel. Entonces el pueblo dice en Hechos capítulo 2, el versículo 37, lo siguiente: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, amigos, ¿qué debemos hacer? Qué hermosa pregunta. Amigos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y aún para todos los que viven lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras razones les llamaba la atención con insistencia,
Sálvense de esta gente malvada. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos milagros y maravillas que hacían los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alababan a Dios y disfrutaban del aprecio general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. El día de hoy nos corresponde hablar acerca de la iglesia. Y permítanme por favor hacerlo a través de 3 perspectivas o 3 circunstancias o 3 realidades que suceden en este pasaje de Hechos capítulo 2. Lo primero que debemos hablar es acerca del inicio de la iglesia. Lo segundo de lo cual debemos hablar es acerca de la vida de la iglesia. Y lo tercero que debemos hablar aquí es acerca del impacto de la iglesia. Así es que empecemos hablando en primer lugar acerca del inicio de la iglesia. Y me gustaría también pedirle al Señor que Él nos hable en esta mañana y que Él confirme su palabra en cada uno de nosotros, para que cada uno conozcamos si somos realmente la iglesia del Señor. Y que si no somos la iglesia de Dios, entonces usted en esta tarde pueda tomar una decisión de ser iglesia. ¿Cómo yo sé que soy la iglesia de Dios? Para eso tengo que entender el inicio. El inicio de la iglesia empieza con 2 realidades. La primera realidad es el arrepentimiento. Esa es la primera realidad. Y la segunda realidad tiene que ver con la conversión, arrepentimiento y conversión. Le hacen la pregunta a Pedro y le dicen: ¿qué, amados hermanos o amigos, qué debemos hacer? Y Pedro le dice: arrepiéntanse. Y déjenme decirles algo, mis queridos y amados hermanos. El arrepentimiento es una cosa, pero la conversión es otra. Hay muchas personas que se arrepienten y se arrepienten demasiado. Se arrepienten demasiado. Viven pidiendo perdón. Le piden perdón a la esposa, le piden perdón a los hijos, le piden perdón a la esposa, le piden perdón al jefe, le piden perdón a medio mundo, mas sin embargo no hay cambios en sus vidas. El arrepentimiento tiene que ver con esa parte almática, con esa parte emocional donde la persona se da cuenta que ha hecho algo malo. Y esa parte emocional, eso que siente en el corazón, le lleva a pedir perdón, le lleva a dar un giro, le lleva a tener un cambio y decir: he hecho mal, y regresa. Pero en ese sentido, esa persona se parece a Judas. Y usted me va a preguntar: ¿por qué? Porque cuando Judas decidió entregar al Señor Jesucristo en manos de los maestros de la ley, de los fariseos, de los saduceos, de los enemigos de Jesús, Él lo hizo por 30 monedas de plata. Cuando Él se dio cuenta de que había entregado a un hombre justo, Él se arrepintió. Y Él viene y dice: no, este es un dinero injusto. He entregado a una persona inocente, he entregado a un justo en manos de estos hombres. Entonces Él se arrepiente, toma las 30 monedas de plata, va y las devuelve. Y les dice: he entregado a un justo, y les devuelve. Pero ¿saben lo que no hizo Judas? Convertirse. Él, en cambio, lo que hizo fue que salió de allí, tomó una soga, tomó una cuerda, fue y se ahorcó. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y conversión. Las 2 cosas deben ir de la mano.
Los cambios no perduran porque muchos solamente se arrepienten, mas sin embargo luego regresan nuevamente a lo mismo. Regresan a lo mismo. Claro, genuinamente están arrepentidos, les duele el corazón, les duele el alma, reconocen que han hecho mal, mas sin embargo no se convierten a Dios. Y esa es la razón por la cual muchos creen ser la iglesia, pero no son la iglesia. Vienen al templo, pero no son iglesia. ¿Por qué? Porque llevan una vida solo de arrepentimiento y no de conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión es volver a Dios. La conversión es permanecer en su presencia, allí bajo sus pies. La conversión es permanente. Solamente cuando la persona se convierte es una persona restaurada, no antes. Miren lo que el Señor Jesucristo, lo que nuestro Dios le dijo a Jeremías. Lo que nuestro Señor y Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 15, el versículo 19. He aquí el Señor le dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. La iglesia, la vida de la iglesia en sí mismo empieza con arrepentimiento seguido de conversión. Y cuando la persona se convierte, cuando la persona regresa a Dios, cuando la persona permanece en la presencia de Dios, cuando la persona está en las manos de Dios permanentemente, el Señor la renueva, el Señor la restaura, el Señor la sana, el Señor hace maravillas en la vida de esa persona. Entonces, esa es la razón por la cual pides perdón siempre, pero nunca cambias. Porque no te conviertes. La conversión, la salvación, la vida de la iglesia, el inicio de la iglesia es arrepentimiento, conversión. Y miren que después que la persona se convierte, entonces viene el perdón de los pecados. El perdón de los pecados viene después de la conversión, y después del perdón de los pecados viene, en último lugar, el don del Espíritu Santo. Sí hay diferencia. Los templos, las cuatro paredes, solo abrazan a la gente, pero solo la conversión los cambia. Amados hermanos, el mensaje nuestro debe de ser este: la iglesia vive una vida confusa. La iglesia vive una vida confusa, que cuando alguien le pregunta y le dice: tengo este problema, ¿qué debo hacer? ¿Sabe lo que hace la gente? La gente dice: conozco a un pastor, te voy a separar cita con el pastor. Cuando tú tienes el mensaje, y el mensaje es simple: arrepentimiento, conversión, perdón de pecados, y el Espíritu Santo vendrá en la vida de esa persona. Amados hermanos, déjenme decirles que en este sentido, cuando la persona hace todo este proceso, la persona vuelve a Dios, esa persona mira constantemente el rostro de Dios, y esa persona empieza a vivir el perdón de los pecados, recibe el don del Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice que aquellos que miran el rostro de Dios, dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no
fueron avergonzados. El inicio de la iglesia, el inicio de ser la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, es arrepentimiento y conversión. Luego viene el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Ahora, cuando hay una persona que tiene un encuentro con el Señor, esa persona no vuelve jamás a ser igual. Ahora permítanme hablar acerca de la vida. El inicio. Ahora hablemos acerca de la vida de la persona que es la iglesia del Señor. Y el versículo 42 del pasaje que leímos hace un momento dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos milagros y maravillas que hacían los apóstoles. ¿Cómo es la vida de la iglesia? Miren, la vida de una persona que es la iglesia del Señor, que es parte del cuerpo de Cristo, su vida gira alrededor de la palabra. Aquel que es realmente la iglesia del Señor, su vida tiene un manual. Y ese manual y ese estándar, esa medida, ese canon de vida es la palabra de Dios. Aquello no quiere decir que no vengan problemas. Aquello no quiere decir que no vengan ríos. Aquello no quiere decir que no vengan vientos y que golpeen la vida de esa persona. Aquello no quiere decir que no hayan momentos grises donde la lluvia caiga sobre sus vidas. No, no quiere decir que no van a haber esas cosas. Lo que va a hacer es lo siguiente: aquellas cosas le animarán a buscar más de Dios. Cuando tiene un problema, va a la palabra. Cuando tiene una dificultad, va a los pies de Cristo. Permanece firme, será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Será como aquella palmera en medio de una tormenta tropical. La hemos visto, yo les he visto en la televisión. Esa palmera en medio de una tormenta tropical parece como que ya toca el suelo y otra vez se levanta. 70 veces caerá el justo, más de todas ellas el Señor lo levanta. La vida de la persona que es iglesia gira en torno de la palabra. En la palabra espera, pacientemente esperé en Jehová, y Él me libró de todas mis angustias. Es una persona que se ha arrepentido, se ha convertido, han sido perdonados sus pecados, tiene al Espíritu Santo y tiene un manual, y ese manual es la palabra. Ahora, ¿quiere saber si usted es iglesia? Yo quiero hacerle una pregunta. Y si hay una persona que la contesta, entonces sabrá si realmente es la iglesia del Señor. Y es una pregunta fácil y sencilla. ¿Cuánto de tu vida das a la palabra? No me respondan. ¿Cuánto de tu vida das a la palabra? Si hay una persona que dice: no tengo nada que hacer, voy a leer la Biblia. Si hay una persona que dice: me cancelaron la fiesta, me cancelaron la reunión que tenía, y ha sido viernes de culto de oración en la iglesia, y dices: bueno, para quedarme aquí en casa, mejor me voy a la iglesia. O si hay una persona que es de aquellos que tenían un viaje el fin de semana y lo cancelaron por A o B motivo, y luego dice: bueno, se fregó la situación y en lugar de quedarme aquí en casa, me voy a la iglesia. La pregunta era: ¿cuánto de tu vida das a la palabra? Si hay una persona que es de aquellos que dicen esto, allí tienes tu respuesta. Allí tienes la respuesta. Una persona, si le da sobras a Dios,
no puede esperar que reciba lo contrario. No puede esperar a recibir lo contrario. Porque no es darle a Dios lo que me sobra, el tiempo que tengo libre. No, a Él no se le da el tiempo que tengo libre. A Él se le da todo el tiempo que tengo, es para Él. La vida de la iglesia gira en torno a la palabra. La palabra no se la estudia para enseñarla. La palabra se la estudia para vivirla. Cuando hay una persona que estudia la palabra para enseñarla, no habla palabra viva, habla palabra muerta. Simplemente alimenta el intelecto, pero no al alma. Pero si tú lees la palabra, meditas en la palabra para vivirla, siempre vas a tener que hablar en tu empresa, en tu hogar, en cualquier lugar. Porque del buen tesoro de tu corazón sacarás palabra viva. La iglesia, la vida de la iglesia gira en torno de la palabra. Y es la palabra que es escrita en el corazón. Lo hermoso que sucede con aquel que medita en la palabra y está constante en ella es que este hombre aprende a conocerse a sí mismo. Cuando hay una mujer que medita en la palabra del Señor, la lee, la medita, la mastica, es una persona que se conoce a sí mismo. Porque la palabra es el espejo donde el ser humano se ve reflejado a sí mismo. Cuando tú estás allí, el espejo te dice quién eres. El espejo te dice qué tienes. Y el espejo te dice qué te pertenece. Te dice hacia dónde vas. Vas a la palabra y tú la meditas. Entonces entiendes de qué lugar eres, a dónde perteneces. Entonces cuando caminas en el valle de sombra de muerte, no tienes temor alguno. Porque puedes pasar por el valle de la tribulación y puedes decir, sé a dónde pertenezco. Y no es aquí. Puedo pasar por la oscuridad, pero no soy oscuridad, soy luz. ¿Por qué? Escrito está. Escrito está. Pero hay algunos que se conforman con el mensaje de esa app de la Biblia que le llega todos los días. Por si acaso yo también la tengo en mi teléfono. Y por eso lo sé. Entonces a esas personas se les pregunta, ¿has estado con la palabra? Y esa persona dice, sí, me llegó un versículo de la Biblia y el de hoy estuvo genial. Y está tan bueno que lo tomas y lo haces una red y lo envías a todos tus grupos de WhatsApp. Pero no es palabra del corazón, es simplemente palabra de la emoción, porque te gustó lo que dice el versículo. La vida de la iglesia gira en torno a la palabra. Cuando te conoces a ti mismo, entonces aprendes a conocer a Dios. Cuando te conoces a la luz de la palabra, aprendes a conocer a Dios. La vida de la iglesia está en la palabra. Ella es luz, ella es lumbrera. Ella abre los ojos del entendimiento para ver milagros y maravillas. ¿Por qué no vemos hoy los milagros? No es que no sucedan. Suceden mucho. Lo que pasa es que no hay palabra en el corazón. Hay algunas personas que cuando le pasa algo bueno, estas personas atribuyen que lo bueno que le sucede es por la suerte, es coincidencia. Se dicen a sí mismos, este negocio que me salió, estuve justo allí, qué suerte que tuve, me encontré con fulanito, qué suerte.
Ay, el negocio me salió tan bien porque hice esta estrategia, apliqué aquello, apliqué el cursito que me enseñaron, apliqué lo que me enseñaron en la universidad y me salió excelente. A los milagros de Dios les llamas suerte, coincidencia, es tu pericia, es tu capacidad, y al Señor a un lado. Pero se han dado cuenta que cuando a estas personas les sucede algo malo, no les va bien, todo les va mal, allí sí toman en cuenta a Dios y van y le dicen: Señor, ¿pero por qué me castigas? Lo que está diciendo esta persona es: lo bueno es porque yo lo pude hacer, lo malo es porque Dios me está castigando. Y no es así. Toma en cuenta a Dios en todos tus caminos. Toma en cuenta a Dios en todos tus caminos. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No son coincidencias, son milagros. No es suerte, es bendición. Cuando tú vives la palabra, entonces tú sabes que todo es por Él y para Él. La vida de la iglesia está en la palabra. Y los que allí se convirtieron permanecían firmes en la palabra, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos milagros y maravillas que hacían los apóstoles. La iglesia es palabra. Y en último lugar, su impacto. Su inicio, arrepentimiento, conversión. Su vida, la palabra. Su impacto está reflejado en la vivencia de la palabra. Imagínense a una persona que se arrepiente, se convierte y es una persona que vive en la palabra. ¿Qué va a suceder en el lugar donde él trabaje? Va a ser un agente de bendición en ese lugar. No funciona lo que muchos hacen. ¿Por qué? Porque se están obligando a hacer algo que no son. No son iglesia y se obligan en sus fuerzas a querer hacer algo. Y cuando hacen eso, el Señor no añade. Pareciera todo lo contrario, como si se restara. Pero cuando hay una persona que realmente vive de manera natural, esa persona impacta. Y esa persona escucha palabras como esto: quisiera que todos sean como usted. Quisiera que todos hagan lo que usted hace. Y esa persona lo único que va a decir es lo siguiente: va a dar honra y va a dar gloria a Dios y va a alabar a Dios y va a buscar más su rostro y se va más a entregar a Él. Y mientras tú más te conviertes a Él, el Señor es tu defensa. Y vas a impactar. Hablarán mal de ti. Hablarán mentiras de ti. Pero recordarás la palabra que dice: bienaventurados cuando por mi causa os persigan y os vituperen. Recordarás que hay bienaventuranza en hacer lo bueno. Y no importa cuánto dure la mentira, la verdad siempre va a prevalecer. No importa cuánto dure la noche, no importa cuánta oscuridad, cuán densas sean las tinieblas no prevalecerán. En cambio, la verdad será tu luz. Entonces no vas a decir: tengo al Espíritu Santo, sino que vas a decir: el Espíritu Santo me tiene a mí. Porque son dos cosas muy diferentes. Hay muchas personas que vienen y dicen: tengo al Espíritu Santo y por eso hago esto. No. El Espíritu Santo te tiene a ti.
Y cuando el Espíritu Santo tiene a una persona, esa persona impacta con su vida y con su testimonio. ¿Por qué impacta? Porque hace lo que pasa en Hechos capítulo 2. Por ejemplo, cuando viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, el versículo 4, la última parte dice que ellos hablaban en diferentes lenguas según el Espíritu les indicara que hablaran. Cuando el Espíritu Santo te tiene a ti, Él te indica lo que debes hablar. Ahora, ¿qué es lo que debes hablar? No debes hablar cualquier cosa. El versículo 11, la parte final. Todos por igual los oímos anunciar en nuestra propia lengua las maravillas. Eso es lo que tienes que hablar. Habla las maravillas de Dios, no los viajes donde te fuiste, no que te fuiste a Dubái, no que te fuiste a Israel. ¿No se han dado cuenta que a veces las conversaciones no impactan? ¿Por qué? Porque son conversaciones que no dan gloria ni honra al Señor. Uy, como pasé en Disney. El juego que había allí, verás, era así. Y llevas a esa persona junto a ti a ese viaje, pero no lo llevas a Jesús. No lo llevas a Jesús. Son conversaciones fofas, aunque aparentemente son grandiosas. No impactas. Pero cuando tú hablas de las maravillas del Señor, cuando tú hablas de tu relación con Él, cuando tú hablas cómo el Señor ha transformado tu hogar. Hay muchos que se van de vacaciones y tienen un hogar hecho pedazos. Pero cuando tú hablas acerca del Dios de maravillas, eres iglesia. Entonces empiezas a impactar. Entonces tu vida resplandecerá como la luz de la aurora, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El impacto de la iglesia es tal que muchos observan, muchos ven lo que la iglesia hace y tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia del Señor. Somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, las personas van a ver, porque vas a hablar de las maravillas del Señor. Vas a hablar de las maravillas de Él. Cuando hay una persona que es sanada, ¿qué tiene que hacer? Dar testimonio. Cuando hay una persona que tiene un milagro en su vida, esa persona tiene que ser como aquellos a quienes el Señor sanaba. Ellos iban y le decían: yo no sé si Él es pecador, lo único que yo sé es que Él me sanó, decía el ciego. Daba gloria, daba honra y honor al Señor. Levantaba sus manos, venía y adoraba y exaltaba. Iba al templo y proclamaba: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios. Y esa vida impacta, porque delante de Dios está. Pero el lenguaje de muchos es solamente calamidad y tristeza. Es dolor. Y dicen que en el mundo tendremos aflicciones y se quedan en la aflicción. Pero el texto completo dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quiénes somos? Somos personas que caminamos. No para siempre va a durar el dolor, no para siempre va a prevalecer el llanto. La verdad saldrá a flote y la verdad nos hace libres. ¿Qué tienes que hacer? Solo una cosa: caminar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación.
Eres iglesia, eres pueblo del Señor. El Señor nos dice: arrepentíos y convertíos. El Señor nos dice: regresa a la palabra, regresa a la palabra. El Señor nos dice: da testimonio de mis maravillas, porque grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Grandes cosas ha hecho Dios con cada uno de ustedes. Así es que 3 partes de ser iglesia: su inicio, su vida y su impacto. El Señor nos use con poder para la gloria y honra de su nombre. Que durante esta semana el Señor utilice sus labios para hablar de sus maravillas. Que el Señor escriba la palabra de Él en sus corazones. Que el corazón sea el lienzo donde Él la escriba, y guárdala, atesórala, porque la palabra que meditas hoy te salvará mañana. Él siempre habla. Su palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué temes entonces? El Señor es fiel. ¿Pueden ponerse de pie? Terminemos orando al Señor. ¿Qué les parece si nos presentamos delante de la presencia del Señor y tomamos esa actitud en el Espíritu de buscar su rostro? Oren al Señor, cada uno en su corazón, cada uno individualmente. Clame al Señor. Ruego, Señor, visita a tu pueblo. Ruego, mi Señor, una vez más, ven a este lugar y escucha el clamor del corazón. Escucha el clamor, Señor, de tus hijos. Espíritu Santo, tú eres aquel que nos convence de todo pecado, de todo juicio. Que no haya lugar donde el pecado pueda esconderse. Por el poder del nombre de Jesucristo, que no haya ninguna justificación en nadie por el poder del nombre de Jesús. Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones. Si hay algo de que arrepentirse, hágalo en este momento. Si hay algo que confesar, confiéselo delante de Él. Puede decirle así: perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. He fallado a los que me aman. Te he fallado a ti. Te he fallado a ti. Me arrepiento de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad. Purifica mi corazón. Libra mi alma del pecado. Libra mi generación, libra mi casa, libra todo mi ser. Perdóname. Ahora le invito a convertirse.
Señor, regreso a ti. Puedes decirle así: Señor, hoy me convierto a ti, hoy regreso delante de ti, hoy postro mi vida, postro mi alma, postro todo mi ser delante de ti. ¿A dónde iré, Señor? ¿A dónde iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Recibe mi vida. Recibe mi corazón. Ya no quiero estar más lejos de ti. Hoy me entrego. Hoy me postro. Hoy muero al pecado. Resucítame, Señor. Resucítame, Señor. Muero al mundo. Resucito a la vida en el Espíritu. Regreso a tus pies, mi Señor Jesús. Regreso a ti. Regreso a ti. Recíbeme. Clame al Señor. Clama en tu corazón y dile: escribe tu palabra en mi corazón. No me dejes sin tu palabra. Escríbela una vez más en mi corazón. Señor, yo ruego a ti, Espíritu Santo, recuérdales tu palabra. Recuérdales tus promesas, lo que tú les dijiste cuando ellos eran adolescentes, niños. Lo que tú les has dicho, recuérdales ahora. Escribe tu palabra en mi corazón. Que mi corazón se convierta, Señor, en un lugar donde el tesoro de tu palabra pueda albergar. Cambia mis pensamientos. Cambia los pensamientos de muerte, Señor. Cambia los pensamientos equivocados, oh Señor. Pon tu palabra, Padre, en ellos. Pon tu palabra, Señor, en mí. Que nunca me haga falta tu palabra. Ilumina, Señor, el camino de aquellos que están caminando en oscuridad. Aquellos que no tienen alternativa, aquellos que consideran que no tienen salida, que se haga la luz por el poder del nombre de Jesucristo. Y te ruego, mi Señor, te ruego, dame tu testimonio. Dame el testimonio de tus maravillas para poder ser luz e impactar en el lugar donde me desarrollo. Dame tu testimonio, Señor. Pon palabra en mis labios para hablar de tus maravillas, para poder decir: mi Señor es fiel. Para alabar tu nombre, para glorificar tu nombre y poder decir: grandes cosas ha hecho Jehová conmigo. Que podamos pintar canas, Señor. Que podamos tener años de vida, porque tu palabra aumenta años. Tan solamente para dar gloria, honra y honor a ti. Y poder decir que tú eres mi recompensa. Que tú eres mi recompensa. Señor, ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de mí, oh Dios. Señor, una vez más, posa tus ojos en esta casa y muéstranos el camino.
enséñame y muéstrame tu camino. Sobre mí, sobre esta iglesia, posa tu mirada, para gloria y honra de tu nombre. Posa tu mirada en mi hogar. Que tu rostro sea favorable, Señor. Que tu rostro sea favorable para tu pueblo. Y que la oscuridad, la maldad y todo enemigo que se haya levantado en contra de tu pueblo no prevalezca, por el poder del nombre de Jesucristo. Señor, es hermoso estar delante de ti. Es hermoso estar delante de tu presencia, porque tú conviertes nuestro lamento en gozo. Gracias, Señor, te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. El pueblo del Señor dice amén. Terminamos adorando al Señor y proclamando que nos gusta estar en su casa. Dios los bendiga.